La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor esta mañana. Es necesario que después de haber alabado, cantado y regocijado, pues escuchemos al Padre platicar. Yo creo que cuando habla el Señor hay bendición. Así es de que invito entonces a mi hermano pastor, hermano Luisito Garavito, que es quien nos trae el mensaje de la palabra esta mañana. Damos una ofrenda de palmas al Señor fuerte. Bienvenido, amado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer en Primera de Samuel. Abra su Biblia, por favor, y vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante, aproximadamente hasta el 6 de Primera de Samuel, capítulo 30. Así que lleve ahí su Biblia. Es una historia del rey David. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 6. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos este día con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Te damos gracias por tus bendiciones recibidas, que han sido constantes, Señor, innumerables. Nosotros apenas somos conscientes de algunas, pero las que tú nos otorgas cada día, Señor, han sido fieles y maravillosas. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias porque hasta este tiempo tu presencia nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, Señor, aun cuando hemos pensado estar en momentos de soledad y gran angustia. Ahí ha estado tu presencia con nosotros, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Te damos gracias, Padre Celestial. Estas peticiones que han sido puestas delante de ti hoy frente a nosotros en la congregación, Señor, oramos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, por cada enfermedad, por cada problema, por cada angustia de tus hijos, de tu pueblo. Tú no eres indiferente al clamor de tus hijos, al gemir de tus hijos, Señor. Aún cuando la palabra no ha estado en nuestra boca, tú has considerado el sentir de lo profundo de nuestro corazón. Aún cuando no hemos logrado armar un pensamiento, no nos hemos atrevido a orar,
Tú escudriñas nuestro corazón, Señor, y las conoces, las sabes. Por eso hoy oramos con toda confianza, sabiendo que para ti no hay nada imposible, sabiendo que para ti no hay nada difícil, que todo depende de tu gracia, de tu voluntad, que siempre es perfecta. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Celestial, te lo rogamos, Padre amado. Ayúdanos en este tiempo para meditar en tu palabra. Tráenos, Señor, la sabiduría y el entendimiento que necesitamos. Nosotros con nuestra mente natural no somos capaces de percibir tu verdad, Señor, porque es espiritual y nosotros carnales. Por eso nos sometemos hoy a la voluntad de tu Espíritu para que nos hables. Háblanos, Señor, que nosotros te escuchamos, tus palabras de vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos leído una parte muy breve del trajín del pobre David, de esta etapa de David que era un convicto. Y le animo a que en su tiempo de descanso por ahí, o que saque el tiempo, porque a veces, ay, hermano, dichoso usted que tiene tiempo de descanso, pues haga el tiempo entonces para leer esta parte de la Escritura, Primera de Samuel, donde inicia la historia, un cambio en la composición del pueblo de Israel. Arranca la monarquía y empiezan a tener una gran cantidad de problemas como nación, como pueblo, y empiezan a surgir personajes que marcaron la historia del pueblo de Israel a lo largo de la historia bíblica y hasta el día de hoy. Personajes como el rey David, el gran rey David, pero no siempre fue grande. De hecho, parece que físicamente no era muy grande el rey David. De Saúl dice que pasaba en hombros a todos los de Israel. Los que estudian la historia y estudian los pueblos, los arqueólogos y los antropólogos han hecho estudios de más o menos cuánto era la estatura promedio de las personas de aquel tiempo, de acuerdo a las casas, el tamaño de las casas y el tamaño que tenían las habitaciones que se han descubierto en los pueblos, el tamaño de las puertas y el tamaño de ese tipo de cosas. Los que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de visitar los lugares arqueológicos aquí en el país, saben que las puertas de los lugares arqueológicos, como de qué tamaño son, más o menos qué dimensión tiene de altura, unos 50, unos 60 por ahí. Y entonces algunos dicen que era más o menos la estatura promedio del pueblo maya precolombino. Nuestras casas, ¿qué medida tienen las puertas estándar? 2.10 por ahí, ¿verdad? 2 metros, más o menos, aunque nos hacen bastante el favor, ¿verdad? Porque la estatura promedio de nosotros en Guatemala es más o menos la de los hombres, entre 1.70 y 1.76 por ahí. Ese es el promedio. Algunos estamos un poquito arriba del promedio y otros están un poquito abajo del promedio. David no era muy grandote así, pero su fama, su renombre sí creció más que su estatura, mucho más que su estatura. ¿Sabe que hace algunos años yo estuve trabajando en una empresa que hacíamos mantenimiento de computadoras? Y entre las asignaciones que yo tenía en una de las empresas a la que íbamos era limpiar las computadoras de los gerentes. Íbamos a unas empresas por la avenida Petapa y recuerdo que a mí me daban particularmente la oficina del jefe de las finanzas de la corporación, una gran corporación en el país. Y a ese hombre todos le tenían miedo. Todos, ahí en la empresa le tenían miedo. Era como el auditor general o saber qué era el gerente o jefe financiero de la corporación, no de la empresa esa. Un hombre de mucha autoridad y con una gran responsabilidad también. Todos le tenían miedo. Y siempre que yo llegaba a su oficina estaba vacía. Una oficina muy grande, muy elegante, muy lujosa y estaba vacía. Yo limpiaba su computadora y hacía todo lo que tenía que hacer y me iba. Pero un día llegó cuando yo estaba limpiando. Claro, ni me saludó, ni me habló, ni nada, ¿verdad? Solo llegó a traer algo, vio que yo estaba ahí, dio la vuelta y se fue. Pero cuando se fue, yo salí a ver al corredor, hermano. Y era un señor así, mire.
chiquitillo. Yo pensé, mejor no le digo lo que pensé. De ver al Señor, ¿sabe? No, una parte de lo que pensé fue, ¿y a ese le tienen miedo? Pues sí, porque la autoridad, bueno, en algunos casos sí, pero la principal autoridad, la fama, el renombre y todo eso no depende mucho de nuestro físico. Podemos ser una gente grandota, musculosa y a todo mundo trompaseamos, pero hay gente que tiene más autoridad que nosotros. En el mundo espiritual, por ejemplo, por más galletudo y galán físicamente que usted esté, pero si no tiene autoridad espiritual, hermano, cualquier espíritu ahí medio inclén que lo va a poner espaldas planas. Y aunque usted sea cinta renegra en cualquier arte marcial, pero en el mundo espiritual eso no tiene ningún tipo de validez. Por eso se acuerdan los discípulos peleando ahí con aquel demonio que no lo habían podido sacar, y el Señor solo llegó, le dijo, te vas, y se salió. Porque había otro tipo de ejercitación para la autoridad espiritual. Es que Dios no me usa porque yo muy feo, hermano. No. Los espíritus inmundos no andan viendo si usted tiene ojos bonitos o nariz griega o chimalteca no importa. Ese es otro tipo de autoridad. Pero rey David fue ganando autoridad y fue ganando fama en el curso de esta historia. Pero no siempre fue el gran rey David. Por ejemplo, aquí él estaba huyendo de Saúl. Sabe que David, pues él ni estaba buscando y lo fueron a ungir. ¿Sabe toda la historia esa? Y después de que lo ungieron, el Señor lo empezó a usar. Empezó a cuidar de una forma ya sobrenatural su rebaño. Empezó a hacer cosas que no había hecho antes de la unción. Y empezó a tener una especie de arrojo, una especie de valentía que no era usual en personas de su edad o en personas de su oficio. Y a él lo ponían a hacer pues, lo que tenía que hacer la gente que era de acuerdo a las características de David: hacer mandados, cuidar las ovejas y los oficios más desagradables, tal vez menos honrosos. Y en uno de esos mandados lo enviaron a dejarle la refacción a sus hermanos. Recuerda que iba a dejar comida cuando estaba el lío ahí con Goliat. ¿Y qué si David le ganó a Goliat? Ni los guerreros más experimentados, ni los que se las llevaban ahí de la mamá de Tarzán, se habían animado a parársele a Goliat. ¿Se recuerda? Ni uno en Israel, ni el grandotote del Saúl se había animado a salirle al Goliat. Salió David, un patojo, no muy galanote así físicamente, y le ganó a Goliat de manera extraordinaria. Entonces David creció, pero eso le llevó también problemas, principalmente con Saúl. Y entonces Saúl lo empezó a perseguir y David, pues claro, se fue a huir en ese instinto humano de la supervivencia, ¿verdad? Y se fue a huir al desierto y una serie de cosas que le pasó. Quiero que me acompañe al capítulo 22, aquí en Primera de Samuel. Porque en esas huidas que tuvo David, no era el único que se sentía incómodo, que se sentía mal, el rey David. Dice el capítulo 22, verso 1, unas páginas atrás. Capítulo 22, verso 1. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él. Mire la descripción de los que se juntaron con él. Y se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y los que le debían al gallo más gallo. No, ese es un comentario extra, ¿verdad? La chiquicuota por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 de esos entre afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Esos eran los hombres de David. Ok, esa descripción nada más. Esa era la compañía de David en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam es un terreno rocoso en uno de los desiertos más fuertes e inhóspitos del mundo, el desierto de Judá, en la cueva de Adulam. Ahí estaba David. Qué gente, hermano.
Por ahí dicen, dime con quién andas. ¿Cómo concluye? Y te diré quién eres. Dime con quién andas, con quién te juntas, con quién te sientes cómodo. Pues yo no sé si se sentía cómodo David, claro. Y esa era la gente con la que estaba David. Ahora, hay un asunto de este tipo de personas. Las personas con esta descripción están predispuestas todo el tiempo a la frustración, a la depresión, a la violencia, a la ira y al enojo. Mientras David estuvo guerreando estos capítulos entre el 22 al 30, obtuvieron algunas victorias, y mientras ganaban, pues todo iba bien. Pero cuando pasó lo de Siclag en el capítulo 30 de Samuel, el que leímos, la gente se derrumbó y no tuvieron la capacidad emocional de poder soportar esa presión y el problema que estaban afrontando. ¿Cómo lo querían solucionar? Matando a David. ¿Esa era la solución? ¿Qué piensa? ¿En realidad esa era la solución? ¿Tronarse a David? Como el pueblo de Israel, que escuchamos en algunas escuelas dominicales, cuando hubo problema, querían apedrear a Moisés y a Aarón y regresar a Egipto. Esa era la gran solución que se les ocurría en ese momento. Esa era la solución, hermano. En un momento de crisis, en un momento de angustia y de problemas. ¿No le ha causado entre risa y vergüenza algunas de las soluciones que hemos intentado nosotros en medio de un problema? Y cuando ha pasado el problema y vemos lo que habíamos pensado, ¿cómo habíamos pensado solucionarla? ¿No le ha causado a veces entre risa y vergüenza? No, dice. Yo voy a contestar por usted, sí nos ha causado. Y a veces uno dice, pero yo ¿qué pensaba de verdad? Y a veces no solo lo hemos pensado, lo hemos intentado. ¿Y ha funcionado? ¿Con sinceridad han funcionado nuestras propuestas? No siempre. A veces son soluciones momentáneas, solo por el ratito nada más. Soluciones de ratito, y después el problema se hace más grande. Se hace problema más grande. ¿Se recuerdan aquel episodio cuando Kiko le intentó quitar el chicle al sombrero del profesor Girafales? ¿Algunos? El chavo le había pegado un chicle al sombrero del profesor Girafales. Entonces Kiko le dijo, yo te voy a ayudar. Y se fue con el sombrero y le dijo, ya lo intenté, se lo jalé con una piedra. ¿Y se lo quitaste? No, se lo unté más. Así nos pasa a nosotros cuando queremos solucionar un problema. ¿Cuál fue la actitud de esta gente en el capítulo 30 de Samuel? Ellos dicen en el verso 6, bueno, antes, ¿verdad? Todos habían llorado hasta que les faltaron las fuerzas. Les faltaron las fuerzas. Hay dos palabras que quisiera que meditáramos juntos esta mañana. Una es la palabra crisis y la otra es la palabra problema. ¿Todos hemos tenido problemas alguna vez? ¿Ha tenido problemas usted alguna vez? ¿Sabe que dicen que el libro de matemáticas estaba de llorar porque ya no aguantaba tanto problema que tenía el libro de matemáticas? Bueno, y todos hemos tenido problemas alguna vez y nos hemos enfrentado a alguna crisis de diferente forma, de diferente manera. Y a veces confundimos algunos conceptos. Los problemas son situaciones que requieren una solución. Es una definición muy sencilla. Todos los problemas requieren una solución. Tal vez usted hoy en la mañana quería venir temprano a la iglesia y cuando salió una de las llantas de su vehículo estaba pinchada o desinflada. Es un problema. ¿Qué había que hacer? ¿O qué hizo? Si ya está aquí, ¿qué hizo? Bueno, la llanta pinchada y usted pensó, no tengo llanta de repuestos. Entonces, mi hija, ¿verdad? A la esposa o a la familia, vamos a ir en camioneta porque no tengo llanta de repuesto. O está la llanta de repuesto y la saca y está más desinflada la llanta de repuesto que la del carro. O no tiene tríquet o cualquier cosa. Pero intentamos solucionar algo. ¿Cuál fue la solución? Ok, nos venimos al culto y ya sabemos que al regresar, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar la llanta. Pero esa no es una crisis. Ese es un problema que hay que solucionar. Tal vez al regresar de la casa, ¿verdad? O en la mañana, otra situación, se levantaron un poco apresurados y vamos a cocinar y a medio cocer su huevito cuando se fue el gas. ¿Se fue el gas? ¿Sí? Y ya estamos un poco apresurados.
¿Esa es una crisis o un problema? ¿Qué piensa? ¿Crisis o problema? Es un problema. Pero podemos hacer de ese problema un problema más grande y sumarle otro problema y entonces se convierte en una crisis. Digamos que en lo que estoy pensando es que una verdadera crisis es o un problema muy complejo de una solución muy difícil o la suma de muchos problemas. Y a veces nos encanta agregarle problemas a un problema inicial. Vamos a suponer el caso de la llanta de repuesto que está desinflada. Y entonces nosotros, pero yo te dije, y empieza la discusión tal vez ahí en la casa por el problema que hubo. Mira, no hay gas, ¿verdad? Bueno, llama vos. ¿Pero por qué no llamas vos? Pero ¿qué te cuesta llamar? Llama vos. Y por un problema nos enredamos ahí en otras cosas y entonces se vuelve una crisis. Entonces ya venimos sin desayuno a la iglesia y bravos. Porque nos discutimos porque se fue el gas. Se fue el gas. Entonces no solo no hay gas, no hay desayuno, venimos enojados, ¿verdad? Y entonces ya un problema que con una solución relativamente fácil se nos puede convertir en una crisis, en un problema más serio. ¿Sabe? La pareja que estaba ahí viendo televisión y pasó un animalito debajo de la televisión, ¿verdad? Ay, ¿viste esa rata? No, era ratón, era rata, ratón, ratón, gran problema. Y se le volvió una crisis ahí de la pareja, si era rata o ratón, y ni habían visto. Al año estaban ahí cuando se acordó uno de los dos. ¿Te acordás? Hace un año me regañaste por la rata esa que pasó ahí. Pero es que era ratón. No, hombre, era rata. Otra vez, ¿verdad? Y podemos hacer de una situación, claro, a David era una situación mucho más compleja que los ejemplos que yo estoy poniendo. Habían secuestrado a su familia y era un peligro de muerte. Pero mientras la gente tuvo una actitud de impotencia, se tiraron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. Cuando recuperaron las fuerzas, empezaron a hablar de matar a David, como echándole toda la culpa a él. El pueblo hablaba, dice el verso 6, de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Qué podía esperar David de la gente con la que estaba unida? Si la gente, la descripción del capítulo 22 era gente de amargura de espíritu. Y aquí hay un asunto que nos corresponde a cada uno de nosotros, y es una de las recomendaciones de la palabra del Señor en la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Dice: mirad pues que no haya entre vosotros corazón malo, que brotando una raíz de amargura contamine a muchos. La amargura es muy sutil, a veces es muy evidente. Tenemos una cara, la expresión de nuestro rostro nos delata como personas que algo está ocurriendo dentro de nosotros. Puede ser de forma permanente durante un largo periodo o puede ser momentánea. La tristeza no siempre es amargura. La frustración no siempre se convierte en amargura, pero cuando no manejamos apropiadamente eso, se nos puede convertir en amargura y está ahí dentro de nuestro corazón. Y de repente brota la amargura y se nos sale, a veces lloramos, a veces tenemos un sentimiento de una especie de autovictimización. Nadie nos quiere, todo el mundo nos odia, nadie es nuestro amigo. Toda la gente es mala contra nosotros, pensamos que todos tienen malas intenciones contra nosotros. El hermano pasó, no me quiso saludar y tal vez no me vio nada más. El hermano pasó y me pasó trayendo y tal vez él no se dio cuenta. A mí me ha pasado un par de veces cuando vengo a Villanueva en bus, me subo apresurado en el Segma, estoy pensando lo que tengo que hacer y una vez hasta me senté en un lugar pensando lo que tenía que hacer y la persona de la par me tocó y me dijo: ya no habla, hermano. Era un hermano de aquí de la iglesia. Yo me había sentado a la par del hermano y no lo había visto. Imagine que él, no sé, no se hubiera atrevido a hablarme. O la expresión que me dijo, yo me disculpé, ay hermano, ya todo el camino nos pusimos a platicar. Pero me senté concentrado o distraído saber en las cosas que tenía en la cabeza y no lo había visto. Pero a veces estamos así como predispuestos al desprecio de la gente. Todo el mundo no nos quiere, todo el mundo nos tiene mala intención, todo el mundo es malo, solo nosotros somos buenos y todo lo que la gente hace va en contra de nosotros. ¿Sabe aquel hombre que llegó al cajero automático en esa actitud
y puso su tarjeta, ¿verdad? Y el cajero le dijo, digite la clave. Le empezó a decir, yo no la dije, porque se sintió acusado. Digite la clave. Y nos predisponemos a cosas como esas, ¿verdad? Porque hay amargura en nuestra alma. Entonces cualquier problema que enfrentemos se nos puede convertir en una crisis muy seria. Yo me puse a investigar qué significaba la palabra crisis, y lo que significa la palabra crisis es, digamos que tratando de unir varios conceptos, es un momento en donde hay que tomar decisiones. Esa es toda la definición de la palabra crisis, para tomar decisiones. Otra palabra muy cercana a crisis significa discernimiento. Eso significa, es decir, en medio de una crisis lo que necesitamos es ¿qué? Discernimiento. Pero la amargura, la aflicción y otras cosas que han estado antes en nosotros por largo periodo, por un periodo considerable, no nos dejan discernir apropiadamente. Vamos a suponer que nosotros somos la compañía de David y alguien de nosotros es David, y estamos ahí y nosotros llegamos al campamento y encontramos que nuestra familia ha sido secuestrada, nuestros hijos han sido secuestrados, hermano, su esposa ha sido secuestrada. No se vale decir aleluya ahorita, ¿oye? Algunos hermanos hubieran tomado ahí el pandero y a danzar como David, ¿verdad? No, pero eso nada más es un ejemplo, ¿verdad? Y nos encontramos aquí, ¿qué actitud hubiéramos tomado? Solo a llorar y a tirarnos al piso y qué desgracia y qué cosa tan horrible y que nos falten todas las fuerzas. ¿Hubiéramos tomado esa misma actitud? Probablemente hubiéramos tomado esa misma actitud. Tal vez algunos de nosotros se hubieran parado y decir, pues el Señor está con nosotros, y afilar la espada y tomar una actitud más digamos agresiva en relación hacia la solución a ese problema. ¿Se recuerda la actitud de María, una ancianita de más de 80 años? María, ¿cuántos años le calcularíamos a María? Sí, María, la hermana de Moisés. Cuando Moisés nació, ella ya era una patoja, decimos nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? Tal vez digamos 10 años, 11 años por ahí María, la hermana de Moisés cuando nació, o tal vez más, ¿verdad? Y luego Moisés creció, y cuando tenía como 40 años Moisés salió de Egipto. O sea, Moisés tenía 40, ¿cuántos María? 50 por ahí, ¿verdad? 52 por ahí. Moisés se fue 40 años al desierto de Madián y regresó a Egipto. Ya él venía de 80, y María, unos 90 por ahí. Cuando cruzaron el Mar Rojo, toda la gente estaba con la boca abierta, ahí engarrotados, ¿verdad? Asustados y admirados de lo que Dios había hecho. Y María, la reacción de ella fue tomar un pandero, la ancianita, y empezó a danzar y a danzar y a danzar. Y cuando la vieron danzando, entonces se unió otra gente. Muchas veces de nuestra actitud, la actitud que proyectamos nosotros frente a las situaciones que nos están rodeando, van a influenciar en la gente que está más cercana a nosotros. Los que somos padres de familia, nosotros los esposos, digamos, de la actitud que tomemos frente a las cosas que están pasando en nuestro hogar, va a depender el ambiente y el estado de nuestro hogar. La actitud que usted tome, hermana, como esposa, como mujer. Usted puede ser una mujer sabia que edifica su casa, o puede ser una mujer necia que con sus mismas manos la destruye. Podemos ser hombres sabios que construimos la casa sobre la roca, en una actitud sabia, en una actitud que requiere esfuerzo, dedicación, sabiduría, fortaleza, etcétera. O podemos ser necios, irnos por el camino de lo facilito, por el camino de lo facilito. Podemos ser esas actitudes. Claro, las consecuencias, los resultados son las mejores pruebas de lo bueno o malo que hemos hecho. Por eso la Biblia dice, cuando habla de los fundamentos en 1 Corintios capítulo 2, cada quien edifica como quiere. Solo hay un fundamento, que es el fundamento que se llama Jesucristo. Y cada uno puede edificar con piedras preciosas, con oro, con madera, con heno, dice que es como paja, ¿verdad? O con basura, con hojarasca. ¿Se imagina una casa de hojarasca? Y luego viene el fuego. El problema no es tanto la casa, porque construimos, y digamos que ¿quién construye más rápido? ¿El que está construyendo con materiales sólidos, o el que está construyendo nada más con ramas y chiribiscos? ¿Quién cree usted que construye más rápido? El que construye con chiribiscos. Pero la prueba no está en que, digamos que el asunto no consiste en quién termina primero, sino que el asunto consiste en cuál de las casas resiste más.
Y entonces va a venir el lobo y soplará, ¿verdad? Los que saben el cuento de los 3 cochinitos, y soplará. Y si hemos construido una casa débil, va a caer. Pero si nuestra casa está sobre la roca, entonces esa casa no va a caer. Por eso, gloria al Señor. Por eso David, mientras todos lloraban y hablaban de matarlo, apedrearlo y tomar actitudes negativas, y que en lugar de solucionar el problema que estaban teniendo, lo complicaba, la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. Y eso marcó la diferencia de David. Y el resto de la historia, David busca la guianza de parte del Señor. Hoy nosotros tenemos la guía de parte del Señor en medio de situaciones que pueden ser demandantes. Tal vez hoy hemos venido a la iglesia en medio de una situación que nos está afligiendo, hermano. Y tal vez mañana es un día crucial para algunos de los que estamos aquí, y estamos muy preocupados por este lunes, ¿verdad? Y quisiéramos que se alargara el domingo, ¿verdad? Que se alargara y que no llegara el lunes, tal vez, yo no sé. Pero puedes buscar la guianza del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Hoy tenemos su palabra. ¿Sabe que David en ese momento lo que pidió fue un efod? Dice la Biblia. El efod era como el uniforme, digamos, habitual de los sacerdotes, de los levitas. Era la vestidura. Miraban en la calle y decían, ¡ay, va un levita! ¿Cómo lo distinguían? Porque llevaba su vestidura sacerdotal habitual, más, ¿qué sería? Diaria, un efod. Y David en ese momento, como un asunto de un, ¿qué sería? Como muestra de la cercanía de Dios con ese efod, toma el efod, se pone a pedir la voluntad del Señor, y el Señor le habla. Hoy nosotros no tenemos un efod, algo así. Hermano pastor, présteme su Biblia, porque su Biblia sí está la mera unción, ¿verdad? En esa sí, ¿verdad? Sí, no es un artículo en particular, sino hoy tenemos en general las Escrituras, la guía de las Escrituras, su palabra. Y tenemos una gran cantidad de consejeros. Podemos pedir consejo al hermano pastor, a una hermana que usted considere que sea una mujer sabia. Se puede acercar. Los jóvenes, ¿verdad? Que se acerquen a sus padres, que se acerquen a los consejeros. ¿A dónde piden consejo los jóvenes? ¿Verdad? El rincondelvago.com. No, ese es el de las tareas, ¿verdad, jóvenes? Tu consejo, ¿verdad? Los hermanos prefieren escribirle a la tía Consuelo de nuestro diario, ¿verdad? ¿Será que me quiere o no me quiere? ¿Me convendrá? Es casado y yo también, ¿verdad? ¿Se imagina esas situaciones, ¿verdad? Y pidiendo consejo de ese tipo. No, hoy tenemos la palabra del Señor. ¿Cuánto conocemos de la palabra del Señor? ¿Sabe que a mí me ha preocupado? Porque la Biblia dice, Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura es útil para instruir, para capacitar, para hacer del hombre el Hijo de Dios perfecto para toda buena obra. Y a mí me ha afligido pensar que tal vez la solución al problema que estoy teniendo, la solución a mi crisis, a esa situación terrible en la que estoy involucrado, tal vez mi solución está en una parte de la Biblia que yo desconozco. ¿Qué tal si la solución de su problema está, digamos, a la mitad de Ezequiel? ¿Qué tal si la solución de su problema está y es increíble, pero digamos en Segunda de Pedro, que es una carta chiquitita, pero que la gran mayoría no conocen, o las cartas en general? ¿Qué tal si la solución a nuestro problema está en uno de los capítulos nuestros desconocidos de Salmos? O está en uno de los capítulos de Deuteronomio, o en Esdras, o en alguna parte ahí metido en Isaías, o en algo de Romanos, o en Lucas. Y está ahí la solución a nuestro problema. Esa anécdota del padre moribundo que tomó la Biblia y se la dejó a sus hijos. Mis hijos, aquí está la solución de sus problemas. Y se murió. Y los hijos despreciaron la Biblia, la pusieron por ahí, trataron de ver y tenían un montón de cosas que hacer y no hallaban nada. Y a los años uno de los hijos tomó la Biblia y se le cayó, y al abrir la Biblia había metido entre las páginas de la Biblia una gran cantidad de dinero. Es una anécdota, ¿verdad? Y ellos pasaron muchos años sin abrir la Biblia.
aunque sea por eso, pues esconda, aunque sea unos billetillos de A5 ahí, dígale, mis hijos, aquí está. La solución de tus problemas, ¿verdad? Pues sí, literalmente, aunque no tengamos ese, digamos que billetes físicamente ahí en la Biblia, ahí están las claves para la solución de nuestros problemas. La clave para la solución de nuestro problema matrimonial está descrita perfectamente en la palabra del Señor. La clave para la solución de nuestros problemas con nuestros hijos está ahí descrita perfectamente en las páginas de la Biblia. ¿Cómo hacemos nosotros? Y esa es una de las crisis que se ha dicho, ¿verdad? Nosotros no leemos mucho, no nos gusta leer mucho. Y entonces compramos un aparato en la casa o algo, ¿verdad? Vamos a comprar, digamos, un barreno para la casa y viene todo desarmado el barreno y viene ¿cómo se llama? El manualito ahí para armar el barreno, ¿verdad? No, yo sé cómo se arma un barreno. Si quien no conoce un barreno, y empezamos a armarlo y nos sale una licuadora, como da vueltas de todas maneras, ¿verdad? Y queremos licuar ahí, no se puede. ¿Por qué? Porque no hemos seguido las instrucciones que están descritas. Y yo sé que a veces vamos a la Escritura y no comprendemos lo que la Escritura dice. Por eso es importante poner atención a la palabra cuando nos están predicando, cuando nos están enseñando, o acercarnos con consejeros que nos auxilien. ¿Se recuerda aquel hombre que iba de regreso de Jerusalén? Era el etíope, y era un hombre, no era cualquier persona, era un funcionario real, el etíope. Y además llevaba una copia del libro de Isaías, que era algo muy extraño, digamos, de obtener, muy difícil de obtener y muy extraño que una persona extranjera tuviera acceso a algo así, además muy caro. Y el etíope iba leyendo, dice la Biblia. Eso dice muchas cosas de la intelectualidad de aquel hombre. Era una persona, digamos que, como decimos nosotros, preparada, intelectualmente estudiada, sabía leer, y seguramente no se puede asegurar así con completa certeza, pero es casi seguro que iba leyendo un libro de Isaías que estaba en griego. Y él era de Etiopía, un país donde no hablaban y escribían griego. Y si llevaba una copia de Isaías en hebreo, todavía el tema es más complejo. Entonces dice mucho de lo que ese hombre, de las habilidades y las capacidades que ese hombre tenía como intelectual, y esa capacidad de conocimiento que tenía. Va leyendo Isaías y no entiende lo que lee. Y la pregunta de Felipe, un poco ofensiva, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: sí lo leo, pero no sé de quién está hablando aquí. Necesitaba que alguien le mediara las escrituras para que él mejorara su comprensión. Eso nos pasa a todos. Leemos la escritura, pero no debe decepcionarnos el hecho de que la leamos y no entendemos. Ay, es que yo no leo porque no entiendo, hermano. Esa hasta puede ser una estrategia de Satanás para defraudar nuestro ánimo de leer la Biblia. Es que como no entiendo, ay, a mí me da miedo Apocalipsis, pero no le da miedo ver las películas de terror, ¿verdad? Le da miedo Apocalipsis y se mira toda la trilogía del Aro y de la monja y no sé cuáles son las otras, ¿verdad?, de ahorita. Todas las del exorcista se las sabe de memoria, ¿verdad? Ay, es que me gusta cuando camina así para atrás, ¿verdad? Y le da miedo leer Apocalipsis. Pero debemos de leer las escrituras y en un momento el Señor va a iluminar nuestro pensamiento. Va a iluminar. Cuando el Señor ve la intencionalidad del corazón, el Señor habla. Cuando el Señor ve nuestra hambre y nuestra sed por su palabra, el Señor habla. El Señor nos habla en su palabra. Y usted carga ahí entre sus manos la clave, la solución a los problemas y a las crisis que puede estar enfrentando. Claro, en aquel momento David no tenía una Biblia a la mano, no tenía un predicador a la mano, no tenía un pastor o un consejero a la mano. Lo que tenía y se le ocurrió en ese momento fue un efod. Por eso nosotros hoy sí tenemos esos recursos. Hoy sí tenemos el recurso de la palabra del Señor. Y los que nos la llevamos ahí de tecnológicos, podemos tener una Biblia incluso en nuestro teléfono, y no una, sino muchas Biblias, en diferentes formatos, de diferentes versiones, diferentes herramientas para estudiar la palabra del Señor y oír la palabra del Señor en donde quiera que estemos. Eso fue hace un par de años. Yo tenía que dar una clase, una conferencia, algo en relación a la carta de Tito, que es una carta pequeña. Y tenía muy poco tiempo para estudiar, y tenía un horario muy apretado en esos días, y se acercaba el tiempo de la conferencia y tenía pena. Entonces conseguí los audios de Tito, los puse en un dispositivo y los estuve oyendo un día en el carro. Y oí
no sé cuántas veces, por lo menos unas 15 veces Tito ese día, en un día. Y va a darle vuelta a Tito, y va a darle vuelta a Tito, y va a darle vuelta a Tito, en lo que hice los mandados ahí en la capital. Sí. Por eso dicen que Tito es el santo más chiquito. ¿Sabe por qué? Que es santito. Hoy tenemos nosotros una gran cantidad de recursos para tener acceso a la palabra del Señor. Tenemos en realidad muy pocas excusas para decir que no conocemos la voluntad de Dios. En todo esto que ha estado pasando aquí en el país, y que aquel hombre que no lo dejaban salir del aeropuerto, y que si salía, que no salía, que se regresaba, que lo dejaban salir, que no sé qué. Al final salió, ¿verdad? Y a la gente que lo estaba deteniendo los llevaron al juzgado porque estaban desobedeciendo una orden de no sé quién. Y en el juicio hubo algo que se dice en el mundo jurídico aquí en el país, y que un día de estos el Señor nos lo va a decir a nosotros. Nadie puede alegar delante de un juez ignorancia de la ley. Delante de un juez. Yo no conozco todas las leyes, hermano. O sea, esta gente que se los llevaron, que eran los funcionarios de migración, los pusieron delante del juez, y ellos lo que dijeron: no sabíamos nosotros la disposición de tal tribunal. Y el juez les recordó: en Guatemala, señores, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Delante de un juez nadie puede. Bueno, aquí hay abogados, tal vez saben mejor que yo ese criterio, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Cuando estemos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir? Señor, yo no sabía que mentir era malo, y como me habían dicho que habían mentiritas blancas, ¿verdad? Sí, mi hijo, pero las tuyas están negras, papaito. Sí, pero es que yo quería blancas y me salieron negras, Señor. ¿Y no sabías que codiciar era malo? ¿Y echarle el ojo a la vecina es malo? No codiciarás a la mujer de tu prójimo, dice. Entonces algunos bandidos han dicho: entonces hay que ver que no tenga prójimo. ¿Sabe el hombre que le preguntaron: ¿qué tal su familia? ¿Cómo está? Y dijo: pues ahí, su esposa ahí, regular. ¿Y por qué regular? ¿Está enferma? No, es que hay mejores. ¿Andaba qué? Viendo en la calle. ¿Qué le vamos a decir al Señor aquel día? Ay, es que ella me coqueteaba, Señor. Yo no quería, yo soy santo, tú lo sabes, Señor, mi mente está limpia, pero ella se me pasaba ahí enfrente. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Nada, ahí está su palabra. Ahí está su palabra. Y todos estamos frente a esa responsabilidad. Ahí está su palabra, que es perfecta, que es santa, y que es la solución a lo que estamos teniendo nosotros. Por eso tenemos que tomar un nuevo ánimo. La Biblia dice en 1 Corintios 10, un pasaje que muchos de nosotros conocemos, que Dios da la prueba, y con la prueba da también ¿qué? La salida. La versión popular de eso dice que Dios aprieta pero no ahorca. Eso no lo busca en la Biblia, porque no está en la Biblia, ¿verdad? Bueno, si quiere apúntelo ahí en una pasta o algo, ya está en su Biblia. Pero como ahora que pasó Navidad decían: ¿dónde habla la Biblia de Santa? Entonces un hermano puso una foto, aquí en la pasta dice Santa Biblia. Ahí y habla de Santa. Ahí está en la Biblia. Con la prueba viene también la salida. Pero ¿qué pasa en la prueba? Como estamos amargados, como estamos afligidos, como estamos desesperados, tenemos la mirada como nublada, no logramos ver la salida. Y la estrategia también de Satanás, que no debemos ignorar sus maquinaciones, es que pone falsas salidas. ¿Se acuerdan la caricatura del coyote y el correcaminos? ¿Qué hacía el correcaminos? Le pintaba, el coyote le pintaba un falso túnel en la roca al correcaminos, ¿se recuerda? Y pasaba de largo el correcaminos. Pero cuando lo intentaba el coyote, se estrellaba. Así hace Satanás. Nos pinta falsas salidas en la roca, y uno dice: ahí es la salida. Tremendo, ¿verdad? Y después, ¿qué nos queda? Hay un proverbio que dice que el hombre malo insiste en sus caminos, y cuando le va mal pone su corazón en contra del cielo. Y entonces atribuimos despropósitos al Señor. Nos empezamos a pelear con Dios. Pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que Dios es pura lata, pensamos que Dios nos tiene malas intenciones, pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que no solo la gente es mala, sino que ahora pensamos que hasta Dios es malo. Y que saber si somos sus hijos, si nos da vuelta la cabeza, y va a pensar, y ni dormimos, y de ahí un montón de problemas.
Con la prueba da también la salida. El profeta del Señor le dijo que Él pone la llaga y da también la medicina. Da también la medicina. ¿Se recuerda lo que le pasó a la familia de Noemí? Elimelec, pues él como un hombre, no vamos a hablar mal de él, porque en realidad cualquiera de nosotros, creo yo, hubiéramos tomado esa actitud también, en una situación problemática. Se habían quedado sin comer y no tenían esperanzas de sobrevivir donde estaban. Entonces la solución era moverse a otro lugar donde estaba la aparente solución del problema que ellos tenían de hambre en Belén. Y se fueron a Moab. Y en Moab, no, la Biblia no dice qué pasó en Moab, de si consiguieron comida, trabajo, no dice. Lo que dice es que Elimelec y sus hijos murieron en Moab. Y entonces quedó Noemí peor que como estaba en Belén. Y entonces la actitud normal, lógica tal vez de Noemí fue: pues voy a volver a donde he salido y donde tengo más o menos algo, un ranchito aunque sea tenía ahí en Belén ella. Y regresó, ahora regresa con Ruth y la historia cambia ahí en Belén. Igual del hijo pródigo que salió de su casa tratando de solucionar un problema que él aparentemente tenía. ¿Cuál era el problema del hijo pródigo en su casa? ¿Cuál cree usted que era la inconformidad del hijo pródigo en su casa? ¿Tenía comida? Pues sí, tenía comida. Tenía casa, tenía padre, tenía trabajo, tenía todo, era el hijo de papi ahí en la casa, no era jornalero, él era el de la familia. ¿Cuál sería el problema del hijo pródigo? Hemos dicho varias cosas, ¿verdad? No le gustaba la disciplina, hemos dicho que tal vez el papá lo regañaba, lo mandaba a trabajar, él quería vivir de otra manera. La cosa es que se fue y fue a vivir, dice la Biblia, de manera desordenada. Le fue a dar gusto a lo que se le antojaba hasta que se le acabaron las fichas, hasta que se le terminaron. A algunos no se les terminan las fichas, tienen suficientes y son listos, las administran bien, entonces tienen fichas, y mientras tienen fichas se sienten bien, pero se les termina la vida. ¿Cómo me duele, hermano? Se lo digo con sinceridad. ¿Cómo me duele cada fin de semana? Y usted puede revisar las noticias. Cada fin de semana mueren jóvenes por tema del alcohol. Este sábado en la madrugada hubo un accidente aquí cerca de La Cuchilla. Un carro se estrelló atrás de un camión y murió el chofer. Una señora en la zona 1, señora relativamente joven, arrastró como 2 cuadras a un motorista. Cuando al fin la detuvieron, borracha, totalmente borracha. Entonces el hijo pródigo salió de su casa para vivir dándole rienda suelta a sus placeres, dándole rienda suelta a todas esas cosas, hasta que tronó. Y cuando tronó, ¿de qué se recordó? ¿De qué se recordó? De su casa. Se vio rodeado de cerdos, que no tiene nada, bueno, en ese contexto fuera de Israel no tenía nada malo, como en el de nosotros. No tiene nada malo trabajar ahí, ese es el trabajo. Y trabajo es trabajo, trabajo es trabajo. Nosotros hemos salido o salimos de madrugada, a veces 4 de la mañana de Villanueva, para llegar a tiempo a las diferentes actividades en la capital. Y a esa hora andan muchachos con el chaleco de la municipalidad barriendo y están trabajando. Pero a esa misma hora hay otros que andan en moto robando, dejando un teléfono en una camioneta o en un negocio o algo así, diferentes actividades. Pero este hijo pródigo estaba ahí metido entre los cerdos y dijo: yo no pertenezco a este lugar. Ok, ¿qué lecciones debemos de tomar nosotros? La gran lección que debemos de tomar nosotros es que no hay ninguna, en absoluto, ninguna solución para nosotros, para nuestros problemas, fuera del Señor. Ninguna. Y cualquier opción que se nos esté ocurriendo o que nos estén sugiriendo que incluya salirnos de la voluntad del Señor, no es la verdadera solución. Cualquier solución. El hermano o la hermana, ahí tenemos problemas en el matrimonio y de repente la solución que se nos ocurre es otra persona. Esa no es, jamás va a ser la solución. Tiene problemas económicos y le llegan ahí involucrarse en cosas de narcotráfico, cosas de corrupción, negocios ilícitos. Esa no es la solución. Es que mire, hermano, solo cachas quiere la vida.
Dios sabe su necesidad, hermano, Dios sabe. Y hasta uno piensa, sí, Dios sabe mi necesidad, Padre. Ay, Señor, solo una vez y te pido perdón, solo una vez, solo permíteme una vez, Señor. No, esa no es la solución, esa no es la salida. Lo es la salida. Claro, si nos sorprenden en un negocio turbio y sorprenden nuestra buena fe, pues nos engañaron y no tuvimos algún tipo de opción. Pero si sabemos nosotros que la cosa va por mal camino, no es la salida. No hay solución para nosotros, buena solución o la verdadera solución que incluya salirnos de la voluntad de Dios. No hay solución de ese tipo. Por eso el salmista dice en el Salmo 16: no hay bien para mí fuera de ti. No hay bien para mí. Y mientras más grabado tengamos eso en el corazón, vamos a ver más la mano de Dios, porque vamos a depender de Él y vamos a depender de su gracia. Pero cuando lo intentamos nosotros, cuando le intentamos dar solución nosotros a esos conflictos con nuestros medios, con nuestras estrategias y a veces hasta con nuestra carne y con nuestras malas intenciones, entonces más nos alejamos de Dios. Más nos alejamos de Dios. En el libro de Números está la historia cuando el pueblo de Israel mandaron a los espías, hicieron un montón de cosas y estaban queriendo conquistar la tierra. Y el Señor les dijo que no fueran y que confiaran en Él. La gente se organizó, fueron y obtuvieron una derrota. Y es muy triste, hermano, porque, y aquí en el púlpito se ha predicado muchas veces eso de la estrategia de Satanás. Nos saca de la voluntad de Dios, y no es que nos saque a la fuerza, porque Satanás no nos puede obligar a nada. Satanás no tiene autoridad absoluta sobre nuestra vida. Si ni Dios nos obliga, Él dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno abre, Él entra. Y si alguien no abre, el Señor no dice: tengo una llave maestra y entro. No, Él toca. Él pudiera entrar, pero Él toca. Como el amado en Cantares tocó, y la amada, en este caso seríamos nosotros: ya me acosté, ¿verdad? ¿Por qué no sacas llave, pues? Ya la amada le dice: ya me lavé los pies, se hizo su tratamiento ahí, su pedicure, ya se había pasado la poma en el carcañal, ¿verdad? Ya no se quería levantar la amada, ¿verdad? Ya se había echado su crema de ¿qué? Se echan las amadas. Bueno, la cosa es que la amada ya estaba cómoda ahí en pijamada, ella tranquila, rico, ¿verdad? Y oyó que el amado tocaba la puerta, no se animó a abrir la amada. Y era su amado el que estaba ahí cuando se había ido, cuando el amado se había ido. Y no porque fuera lleno de cuentos ni nada, no siempre nos va a perseguir la misericordia de Dios, hermano. No nos equivoquemos. No siempre nos va a seguir la misericordia de Dios. No lo tentemos. Es que la Biblia dice que 7 veces cae el justo y de la 8ª el Señor lo levantará. ¿Y cuántas lleva usted? Como 11, hermano. Aunque llevemos 2, o aunque llevemos 3 caídas. No siempre nos va a seguir la misericordia de Dios. No andemos tentando al Señor. No siempre. Y entonces busquémoslo. Él no nos va a obligar. Y le decía lo de la estrategia de Satanás porque Satanás nos empuja, nos tienta, nos influencia, nos lleva las opciones que tenemos, y nosotros tomamos una decisión equivocada, y entonces nos apartamos del camino del Señor. Y eso lo hemos oído muchas veces aquí. Y cuando ya nos hemos apartado del camino del Señor y cuando ya le hemos fallado, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Vergüenza, acusación. ¿Para qué vas a ir a la iglesia, hipócrita? Ahí levantando las manos. Ahí sí, ahora sí, hermanito, aleluya. Y mira cómo vivís, mira lo que hiciste. Y nos persigue la acusación por mucho tiempo. Si ese es nuestro caso, hoy habrá que decirle al Señor: Señor, perdóname. Y Él dice la Biblia que será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Como dicen los médicos de los antibióticos, que son de amplio espectro. Tal vez uno tiene infección en la garganta y se toma el antibiótico y le cura una infección que uno tenía tal vez ahí poquita en el estómago o en otra parte del cuerpo, porque el antibiótico tiene un espectro muy amplio. El perdón del Señor abarca todo. Y si usted en algún momento está pensando: Dios ya no me puede perdonar lo que yo hice,
pues esa no es decisión suya, ni de nadie más, es una decisión del Señor. Lo que yo puedo hacer es pedirle perdón a Dios. Y el Señor, dice la Biblia, será amplio en perdonar. Por eso Juan dice: hijitos, si alguno incluso ha pecado, puede venir al trono de gracia, y el Señor, que es el abogado justo, va a interceder por nosotros. Y podemos pedir esa misericordia y esa gracia del Señor. Y entonces el Señor va a obrar, así como hizo con David. El resto del capítulo, el Señor le da a David la estrategia apropiada para recuperar su familia, para recuperar lo que había perdido. Por ahí dice la gente que el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, dice. Y otra versión dice que nunca se recupera. Nunca se recupera, que el único recurso que tenemos que nunca se recupera es el tiempo. Ya no se puede recuperar. Dios no es nada imposible, hermano. Por eso su palabra dice que Él habla a tiempo y también fuera de tiempo. Tal vez estás triste porque desperdiciaste tu juventud en el mundo. Tal vez estás triste porque desperdiciaste un recurso que tenías, o desperdiciaste tiempo y has venido o regresado al Señor un poco apaleado, o estás un poco avergonzado por cosas que ocurrieron, qué sé yo. Pero puedes venir al Señor y el Señor te va a perdonar, y el Señor te va a dar la estrategia para recuperar todo eso que alguna vez se perdió. Pero tienes que venir a Él con sinceridad, y tienes que venir a Él con el verdadero y genuino deseo de cambiar, y que al salir de la iglesia, y que cuando se nos sequen las lágrimas que hemos derramado pidiéndole perdón, sigamos con la misma voluntad de cambiar, y que sigamos con el mismo deseo de hacer las cosas de manera diferente, de ser diferentes para la gloria de Dios, con la ayuda del Señor. Lo podemos hacer. Ahora, yo quiero concluir con dos palabras, una de esperanza y una de no tanta esperanza, porque hay cosas que el Señor nos quita y nos devuelve, y hay cosas que el Señor nos quita y ya no nos las devuelve. Por ejemplo, a David le habían quitado su familia y sus seres queridos, y el Señor se los devolvió. A Pablo no le quitaron el aguijón, porque el aguijón le servía a Pablo. Y entonces estamos en el clásico concepto de una crisis, donde tenemos que tener discernimiento para saber si eso que nos está ocurriendo es algo que el Señor nos va a quitar, o es algo que el Señor no nos va a quitar. El aguijón le servía a Pablo. Si le hubieran quitado el aguijón a Pablo, ¿qué hubiera pasado con Pablo? ¿Se recuerda el pasaje del aguijón de Pablo? ¿Lo tiene en mente? ¿Qué le hubiera pasado a Pablo si no le quitan el aguijón? ¿Alguien sabe? No, bueno, no hubiera obtenido gracia, pero ¿por qué le pusieron el aguijón a Pablo? Pablo tenía un problema que todos lo tenemos en mayor o menor medida, que es el tema de el engreimiento, la autosuficiencia y el orgullo y ese tipo de cosas. Todos lo tenemos en mayor o menor proporción. Entonces Pablo parece que lo tenía así muy fuerte. Y entonces dice Pablo que para que él no se enorgulleciera por causa de las revelaciones, Dios le había puesto un aguijón. ¿Sabe cómo me lo he imaginado yo? Que el Señor le puso el aguijón a Pablo. Hasta aquí iba a llegar el orgullo de Pablo. Entonces Pablo se empezaba a hinchar en orgullo, ¿verdad? Hinchar, hasta que llegaba el aguijón. Cuando tocaba el aguijón, ¡pum!, explotaba Pablo. Y entonces oraba: Señor, ese mensajero de Satanás que me abofetea. Y el Señor 3 veces dice que había rogado, ¿verdad? El Señor le consolaba a Pablo: Pablo, mi hijo, Pablo, ¿verdad? Entonces ya tranquilo. Pero otra vez las revelaciones y todo lo que Pablo hacía, entonces Pablo otra vez empezaba. Que esa es nuestra ingrata naturaleza humana, ¿verdad? Empezaba Pablo, y el aguijón ahí. El Señor lo consolaba cuando reventaba, pero no le quitaba el aguijón. Si le hubiera quitado el aguijón, hubiera reventado él solo de orgullo. Y el Señor es especialista en bajarnos los humos, hermano. Así que no le recomiendo que ande muy creidito, porque el Señor es especialista en bajarnos los humos. Especialista en alguna cosa. Yo tengo una prima, ella es señora ahora, pero señorita, ¿verdad? Ella toda arreglada, nuestra prima, y toda ahí, ¿verdad? Y bueno, y hubo un tiempo que tenía que andar en camioneta.
Y ella dice que subía así, que le daba asco toda la camioneta y toda la gente que iba en la camioneta, porque ella no era de camioneta, ¿verdad? Y ahí, bueno, la cosa es que subió a un bus en la capital y se vio que toda la gente se le quedaba viendo, ¿verdad? Y ella empezó a ver así, rara, agarrando sus cosas, insegura, y se sentó. Cuando se sentó, la gente así viéndola, la señora de la par le dijo: disculpe, hermano, señor, quítese el moco que lleva aquí. Ella toda fiu ahí en el bus, ¿verdad? A veces el Señor te va a dejar un moco ahí, hermano, y toda la gente va a ver tu moco y tú ahí. Dios es especialista para bajarnos de la moto, como decimos, para bajarnos, para darnos unas nuestras arrastraditas. Entonces termino. Van a haber cosas por las que, por todo tenemos que orar. Y si nos aflige, oremos con insistencia, con humildad. Y si vemos que el Señor no nos responde y no nos responde y no nos responde, aprendamos a vivir con eso. Y a vivir bien. Y no a pasar toda nuestra vida maldiciendo, y a pasar nuestra vida amargados y arruinándonos nuestra vida y arruinándosela a la gente. Porque es algo que el Señor está usando para nuestro crecimiento. Dios usó a Pablo para grandes milagros, grandes milagros. Y hubo compañeros de Pablo que ya no pudieron seguir el ministerio por causa de una enfermedad. Por eso hay cosas que el Señor va a quitarnos y nos va a devolver, y nos las va a devolver algunas, así como a Job, multiplicadas. Qué lindo, hermano, cuando Dios nos multiplica diferentes cosas. Pero van a haber cosas que el Señor nos va a quitar y ya no van a regresar, o que nos va a dejar permanentemente el Señor para controlar nuestros impulsos, para regresarnos, para mantenernos en su presencia, porque si nos da un poquito más de cuerda, significaría que nosotros nos perderíamos. ¿Se recuerda que en Proverbios al final dice: Señor, no me des ni pobreza ni riqueza? Porque en cualquiera de los extremos el proverbista tendría problemas. Pero ese es un extremo. Y el otro extremo es lo que Pablo dice en Filipenses: yo he aprendido a vivir en pobreza, a tener hambre y desnudez, y he aprendido a estar en abundancia. Algunos de nosotros hemos aprendido eso, a vivir en pobreza, en desnudez, etc. Y otros no lo hemos aprendido, y cuando tenemos menos recursos nos afligimos y casi nos apartamos del Señor. Y el Señor sabe eso. Entonces tenemos de alguna forma también que aprender y sobrevivir y tomarnos fuerte de la mano del Señor. Ahora, hay una cosa muy importante, y es el hecho de que la mayoría de nuestras crisis, que es la suma de nuestros problemas, un problema no necesariamente es una crisis, la mayoría de nuestras crisis las provocan nuestras malas decisiones, las provocan nuestro mal carácter, lo provoca nuestra falta de espiritualidad. Y entonces solo tenemos que aprender a discernir de una manera diferente para solucionar esos problemas, y aprender a depositar en las manos del Señor los problemas que salen de nuestras manos. Hay cosas que no podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos y dejarle lo imposible a Dios, dejarle lo imposible al Señor. Y si aprendemos eso, vamos a ver en realidad la mano de Dios obrando en nuestra vida, y vamos a ver su favor. Amén. Le invito a que esté de pie esta tarde y oremos juntos en el nombre del Señor. Oremos. Padre celestial, te bendecimos, Señor, y te alabamos. Gracias por tu presencia en medio de nosotros todos los días, cada día, Señor, y en este tiempo también. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas de nuestra congregación, de los campos y las demás iglesias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque en medio de cualquier circunstancia, sin excepción, Señor, tú estás dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a fortalecernos, Señor. Transforma hoy nuestro pensamiento y nuestro corazón
con tu palabra, con tu presencia, con tu amor. Te lo suplicamos, Padre amado, te lo rogamos, Señor. Tú lo haces para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, levante sus manos al cielo. La Biblia dice: si alguien es falto de sabiduría, pídala. Y esa va a ser nuestra petición ahora. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Pídala creyendo: dame sabiduría. Dame entendimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.